Primero que todo, pues quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy en la presentación virtual del reporte Explotación del litio en México, Interés Público o Extractivismo Transnacional. Hoy nos encontramos desde diferentes partes de este continente, desde México, Bolivia y Canadá. Yo, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Montreal, situada en el territorio tradicional del pueblo Kanien'kehá:ka. Me presento. Mi nombre es Viviana Herrera y soy la coordinadora del programa de América Latina en Money Watch Canadá. El reporte Explotación del litio en México, Interés Público y Extractivismo Transnacional es lo que nos junta el día de hoy y lo que nos tiene muy emocionadas a la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, REMA, y a Money Watch Canadá. Este reporte es el resultado de más de un año de trabajo colectivo y busca darle seguimiento a un primer y muy exitoso informe que publicamos en el 2021 titulado El litio, la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde. El informe Explotación del litio en México, que es el que estamos lanzando el día de hoy, busca cuestionar de una manera muy rigurosa y muy juiciosa también lo que de forma errónea se ha llamado la nacionalización del litio en México. Un discurso manejado por el gobierno y repetido sin cesar, pero por medios y por otros, pero que le falta análisis, un análisis crítico. De hecho, es muy chistoso porque justo este lanzamiento nos llega en un momento muy perfecto. Concuerda con el anuncio del presidente de México, López Obrador, quien la semana pasada anunció un nuevo decreto de nacionalización, el decreto de nacionalización del litio. En este sentido, el informe que estamos presentando esta noche, el día de hoy, lo que intenta hacer es brindar elementos para cuestionar de fondo este tipo de anuncios y debates que se han levantado en México sobre esta supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la soberanía nacional. Sin embargo, como lo veremos el día de hoy, el reporte muestra de una manera muy clara que en realidad esta ola extractivista en México está dinamizada por una política neoliberal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que se avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado de alto riesgo, con un alto riesgo para el erario público y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. Por otro lado, y a fin de contextualizar el proyecto de explotación del litio en México, el informe aborda el caso boliviano. Los que seguimos el tema del litio en México sabemos cómo el gobierno mexicano ha declarado en muchas ocasiones que este proyecto de litio en México sigue este paradigma del proceso boliviano. Entonces, con el informe intentamos de ir más allá de estos discursos y entender exactamente cómo se ha manejado este proceso de industrialización del litio en Bolivia. Es así que el día de hoy contamos con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. También contamos con la presencia del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, y con la presencia de un profesor de la Universidad Autónoma de México. Pero ahorita los voy a presentar bien detalladamente, pero quería dar como ese preámbulo. Al final de estas tres presentaciones que tendremos esta noche, tendremos también una sección de preguntas y respuestas. En la parte de abajo, para aquellos y aquellas que nos acompañan aquí por Zoom, van a ver que hay una cajita de preguntas. No duden de poner ahí sus preguntas durante este webinar, porque al final de las intervenciones, pues trataremos de responderlas y tener una conversación muy interesante y rica basada en lo que se comparte el día de hoy. También me gustaría presentar a las organizaciones organizadoras, valga la redundancia del evento. Esto es un esfuerzo en conjunto colectivo entre REMA y Money Watch Canadá.
En Manic Watch Canadá trabajamos con comunidades, organizaciones y redes que luchan contra los problemas de la minería canadiense en América Latina y en otras partes del mundo, incluida aquí mismo en Canadá, proporcionando apoyo estratégico y técnico a las comunidades afectadas por la exploración de minerales y los proyectos mineros. Trabajamos asimismo por un mundo en el que los pueblos indígenas puedan ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación y donde las comunidades puedan dar su consentimiento antes de que se realice cualquier actividad minera. Este trabajo lo realizamos a través del trabajo en coaliciones aquí en Canadá y alrededor del mundo. Asimismo, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, mejor conocida como la REMA, es una red de organizaciones que trabajan por la defensa del territorio y en contra del despojo impulsado por el modelo extractivo. Ellas y ellos impulsan acciones colectivas de organización comunitaria, fortaleciendo el ejercicio de la autodeterminación y la exigibilidad de los derechos colectivos, así como la articulación entre comunidades y organizaciones a nivel local, regional y nacional en contra del modelo extractivo que impulsan actividades como la minería. Por último, me gustaría darle las gracias, o sea, por último en esta parte de introducción me gustaría darle un agradecimiento especial a nuestras intérpretes, a Talis y a Moshe, por apoyarnos esta noche, porque siento que este evento no podría ser realizado sin ustedes. Esto nos ayuda mucho a que un público anglófono aquí en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues conozcan de esta realidad de la minería de litio en países como México y Bolivia. Y esto también me lleva a decirles y a recordarles a todas y todos que quizás se han unido en los últimos minutos que tenemos interpretación simultánea en inglés. Bueno, entonces para comenzar de lleno, me gustaría invitar a Isabel Velázquez Quesada. Isa, si puedes prender tu cámara y micrófono, por favor. Isabel es geógrafa, ella es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, y también es profesora en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAM. Ella es integrante del colectivo Geocomunes y del colectivo Rizoma. Ambas organizaciones son parte de la REMA y desde estas organizaciones impulsa procesos informativos para fortalecer la autodeterminación de comunidades agrarias. Ella también ha participado en la investigación y redacción de informes públicos que denuncian los efectos territoriales de las reformas neoliberales en México. Isa, si nos puedes, por favor, contextualizar la situación de la minería en México desde la perspectiva de la REMA, presentando los principales hallazgos del reporte que estamos lanzando el día de hoy, el reporte de explotación en litio en México, interés público o extractivismo nacional. Tienes 20 minutos. Muchas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, Viviana. Espero que me escuchen bien y que ya estén logrando ver la presentación. Nosotros preparamos o quisiéramos comenzar contextualizando un poco. La REMA, como ya mencionó Viviana, somos una red de organizaciones que trabajamos por la defensa del territorio y en contra del despojo impulsado por la minería, y también por lo que hemos venido definiendo y entendiendo con el modelo extractivo, ¿no? Que incluye, entre otros proyectos, muchos proyectos de desarrollo que avanzan utilizando las mismas estrategias de despojo que la minería. Y bueno, como REMA, al ser una red que habla desde las comunidades afectadas y desde estas zonas de sacrificio supuestamente en pos del desarrollo, sabemos que la minería responde a un modelo donde para hacer de la extracción de minerales un negocio, se genera un conjunto de externalidades intrínsecas a su funcionamiento. Es decir, se siembra violencia, desplazamiento forzado, daños socioambientales a perpetuidad, que ninguna de las empresas, ya sean público o privadas, nunca arreglan ni pagan. Es por esto que en la REMA nos esforzamos en hacer un trabajo preventivo, buscando informar a las comunidades sobre los daños que genera la minería a nivel social, ambiental y económico antes de que los proyectos mineros comiencen. Y para realizarlo,
constantemente damos seguimiento a los proyectos de expansión minera en México. Y bueno, desde 2019, que es cuando se comenzó a hablar con insistencia de litio en México, supimos que era necesario ponerle atención al tema porque la opinión pública que estaba comenzando a generar al respecto sumaba elementos al discurso a favor de la minería que como REMA estamos siempre intentando apelar y desmentir. En el informe que hoy les presentamos, hemos buscado desarrollar estas 5 ideas que estamos viendo ahora en la pantalla para cuestionar los elementos que consideramos centrales en este tema. El primero es que es algo que comenzamos a hacer en el informe anterior, es dar elementos para cuestionar la idea de que la extracción de litio es necesaria para lo que se llama, en una frase pensamos nosotros muy eufemista, la transición energética, y con ello cuestionar la supuesta necesidad e incluso urgencia que como sociedad tendríamos para explotar el litio. En segundo y tercer lugar, en el informe nos interesa brindar argumentos para desmentir 2 afirmaciones que se han blandido para legitimar las acciones que el Estado mexicano ha dado en torno al litio. En el informe señalamos que estas acciones son parte de un proyecto hegemónico alineado con los intereses de la industria energética y automotriz estadounidense eh, que se proyecte la participación directa en este proyecto de empresas de capital privado y extranjero. Y bueno, además, como REMA, nos interesa identificar con claridad las amenazas y las zonas directamente afectadas por la proyección de esta ola extractivista, por lo que actualizamos la información que habíamos presentado ya en 2021 sobre los proyectos mineros de litio, tomando en cuenta únicamente en esta ocasión los más avanzados. Nos interesa advertir con esto sobre los riesgos de la minería a las comunidades implicadas y advertir a la sociedad en general sobre las implicaciones de militarización y criminalización que el Estado puede hacer para promoverla bajo el cobijo de las reformas hechas. Y en esta presentación vamos a tratar de compartirles de manera muy sintética algunas ideas al respecto. Creemos que es importante recordar que esta no es la primera ola extractivista. En la historia del capitalismo se han levantado a partir de estas fiebres mineras y una de las últimas, la que se detonó justamente a inicios del siglo XX al calor del proceso de electrificación de Estados Unidos, derivó en la invención de la minería a cielo abierto, una forma de hacer minería que hoy resulta especialmente dañina y violenta. Perdón, me regresé. La ola minera a la que nos enfrentamos hoy es promovida por lo que llaman la transición energética y bajo esta idea han generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora. Para salvar al mundo, dicen ellos, entre 2011 y 2060 se requiere aumentar un 111% la extracción de minerales. Y bueno, hay mucho que se le ha cuestionado a los proyectos de mercado que se asocian a la llamada transición energética. Aquí queremos recuperar algunos argumentos que que hicimos en la presentación, lo que están ustedes viendo, de algunos de los argumentos que consideramos clave, pero quisiera centrarme en señalar el absurdo que es el pretender salvar el mundo, promoviendo para ello una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería. Una actividad que hoy ya mismo genera entre el 4 y 7% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, una rama industrial que tan solo en México es la que mayor consumo eléctrico representa, una actividad que está más que señalada como causante de varios de los grandes daños ambientales en el país, y bueno, digamos solamente como ejemplo el caso del río Sonora, pero bueno, en suma, las empresas y gobiernos afirman que para salvar al mundo, ¿no? Dicen ellos, la minería debe duplicar el volumen de explotación, no solo en territorios ya afectados por la actividad minera, sino a partir de su expansión hacia otras zonas, donde se encuentran los minerales ahora requeridos. Sabemos, pues, que el despliegue de estos mercados verdes requieren no solo de litio, sino de una gama muy amplia de minerales, algunos de los cuales podemos ver en esta gráfica. En México, esto implica, entre otras cosas, que la minería de zinc, cuya demanda incrementar o ampliar, la minería de zinc, cuya demanda se proyecta duplicar, y
ampliar la ya muy devastadora minería de cobre, así como expandir la minería de tierras raras. El litio, particularmente, saltó a la escena mundial y en nuestro país por el lugar que tiene para el proceso de producción de baterías. Pero es importante recalcar que si bien las baterías de litio se ocupan en muchos de los aparatos que la industria electrónica produce hoy en día, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de automóviles. La mayor parte de la producción de las baterías eléctricas basadas en litio están destinadas para coches eléctricos y solo un 10% aproximadamente son destinadas para almacenamiento eléctrico en centrales renovables. Y es pues eh, al calor pues de la expansión y el reacomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte, que esta fiebre minera toca tierra precisamente ya en México. Iniciada en 2019 y en aumento, digamos, en los años posteriores, esta ola alrededor del litio tiene un momento de inflexión importante en abril de 2022, cuando se habló, ahí sí con bombo y platillo, de la supuesta nacionalización de este recurso. En el informe exponemos lo que consideramos es el hilo conductor de este polarizado debate y precisamos los pasos que se dieron en dos terrenos de disputa. El de la opinión pública, donde como colofón de una disputa por el sector eléctrico se insistía en hablar de una nacionalización de litio y en posicionar este tema como parte de un proyecto de soberanía, forzando incluso paralelismos con la expropiación petrolera, y en el terreno de las reformas y planes que se fueron avanzando, donde lo que se lee son más bien modificaciones rimbombantes, pero confusas, que en los hechos dejaron abierta la posibilidad de inversión privada en estos proyectos. En el informe precisamos con detalle qué cambios se dieron. Explicamos por qué esto no es una nacionalización y por qué, más bien, lo que se impulsa es un modelo de explotación de capital mixto, incluso con posibilidades de alianza con el capital extranjero, muy en sintonía con lo que realmente ocurre en Bolivia. Por otro lado, aclaramos que la creación de zonas de reserva, que son estas áreas donde la explotación del mineral se realiza de forma exclusiva por parte del Estado y que pareciera contraponerse con los intereses de las empresas con concesiones vigentes, más bien refuerza nuestra sospecha de que lo que avanza es la conformación de un esquema de negocio mixto con contratos de participación privada, como los que operaron de forma, digamos, disimulada muchos años en el sector de los hidrocarburos, con la participación del sector privado a través de contratos de prestación de servicios, o como hoy, a través de asociaciones público-privadas mucho más explícitas. Esto se nos figura como una maniobra con la que el Estado también parece buscar esquivar la posibilidad de ser demandado en los tribunales que operan dentro de los acuerdos comerciales internacionales por las empresas que en México verían sus intereses afectados por estas reformas. Sin embargo, también apuntamos que en todo esto sí hay cambios también importantes que resaltar. La inclusión de categorías como utilidad pública y patrimonio de la nación son relevantes porque facultan al Estado para hacer acciones impositivas al promover estos proyectos. Nos preocupa particularmente el que la excepción que se crea sobre el litio es equivalente a la que se emplea para recursos considerados explícitamente como estratégicos, ya que en conjunto con las nuevas disposiciones se faculta la discrecionalidad en el uso de los recursos, la no rendición de cuentas, la expropiación directa, así como la militarización y criminalización de quienes se oponen a estos proyectos. En el informe nos interesó exhibir el vínculo, cada día mucho más evidente, que tiene este proyecto con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Un proyecto que repite las estrategias y los errores que en América Latina han traído el promover extractivismos como supuestas palancas de desarrollo nacional. En el caso del Litio MX y el Plan Sonora, detallamos que son proyectos que se proyectos donde se pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.
Quienes hoy aplauden la creación del Litio MX, la entrega de 235,000 hectáreas del territorio sonorense para la creación de la reserva minera o la creación del Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano plantea consolidar estos proyectos de vinculación de las cadenas de procesamiento y producción de vehículos eléctricos. Todo esto a costa del ambiente, los territorios y de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para cumplir con las reformas realizadas en el TEMEC, particularmente las relativas al origen regional de los componentes esenciales del sector automotriz, y en un contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Este gran proyecto, entonces, no solo pone a la mesa continuidades, sino que incrementa algunos de los riesgos que se dan ya en el marco del entramado de leyes neoliberales. Entre ellos, el que esta reestructuración territorial incremente la dependencia que ya existe en la economía, hacia la economía estadounidense, y particularmente la dependencia de la región norte a la industria automotriz de ese país. Y bueno, y que el Estado mexicano se ha demandado también por las empresas a través de los tribunales internacionales. En el informe detallamos esto de acuerdo con los permisos que el propio Estado mexicano ya ha dado a las empresas vinculadas con la explotación de litio. En el informe presentamos la actualización del avance de los proyectos asociados a la explotación de litio, y aquí nos parece importante resaltar algunos puntos. La revisión de los 36 proyectos privados de litio que hicimos en el informe de 2021 evidenciaba varias cosas que hemos dicho hasta ahora como REMA, es decir, que la minería es una actividad altamente concentrada y que no está desligada de la especulación financiera. Esto se veía en ese momento porque la mayor parte de las concesiones que entonces podían ser asociadas a la extracción de litio no tenían avances significativos. Muchas de estas concesiones estaban en trámites y en manos de empresas que llamamos junior, por tener un modelo de negocio que no aspira, sino a crear proyectos mineros para venderlo a empresas que tengan el capital suficiente para llevarlo adelante. Estos proyectos eran controlados en ese momento por 10 empresas, la mayor parte de las concesiones mineras no estaban vigentes y solo 3 de esos proyectos representaban avances significativos. Ahora en este informe actualizamos esa información y dimos seguimiento a los proyectos que presentaron avances en fases de prospección o exploración. En Sonora están 2 de los proyectos que han avanzado más, digamos. El proyecto más conocido, Sonora Lithium, está en manos de la empresa china Ganfeng. Sigue siendo el proyecto más avanzado y el único que tiene incluso concesiones de agua para operar. En este mapa estamos viendo las concesiones de Bacanora Lithium, la empresa, en rojo sólido aquellas vigentes y en azulado aquellas que están en trámites, pero no solo está este proyecto en Sonora. A unos kilómetros más al sur, en realidad, también está el proyecto Electra de la empresa canadiense Rockland Resources, que se ve en el mapa, en este caso en color naranja. La empresa señala haber comenzado a hacer exploraciones sobre su concesión Electra, y en el informe llamamos la atención a que esta concesión, de acuerdo con la información pública, no está vigente, lo que indicaría que la empresa realizó exploraciones en sitio donde no tenía permiso de la Secretaría de Economía para hacerlo. Además de esto, hay otros proyectos importantes que detallamos en el informe en la región fronteriza de Zacatecas y San Luis Potosí, y también en Baja California. Pero bueno, tal vez antes de pasarnos, perdón, a esas, en esta región, o sea, en Sonora aún, que es la que tiene más atención ahora, justo por el decreto muy reciente de creación de la primera zona de reserva de litio, queremos mostrarle este mapa que no viene en el informe, pero que logramos hacer a tiempo para este evento, y donde vemos, ¿no?, esta zona de reserva marcada con el perímetro azul y que abarca no solo la totalidad de las concesiones de Bacanora Lithium, sino también la mayor parte del proyecto de Rockland Resources e incluso otras concesiones que no mencionamos en el informe porque no tenían avances en la exploración y porque, como podemos ver en el mapa, se trata de concesiones en trámite, asuradas, ¿no?
es decir, concesiones solicitadas, pero cuyo permiso no ha sido concedido. En el informe incluimos también el mapeo de sitios de prospección que el Servicio Geológico Mexicano impulsa en 82 localidades bajo el programa de proyecto de inversión denominado Exploración de Litio y cuyos resultados finales o parciales se encuentran ya clasificados como información reservada por un periodo de 5 años. Bueno, además de la utilidad que tiene el que veamos cuáles son las comunidades donde se está haciendo esta prospección minera, como podrán ver en este mapa, Sonora, Puebla, Nuevo León y Oaxaca son muy notorios en este sentido. Algo relevante de esto es que como respuesta a la solicitud de información que hicimos, el Servicio Geológico nos dijo que en todos los sitios identificaron sedimentos arcillosos. Y esto pues tiene relevancia porque este es un tipo de depósito del cual no existe una explotación comercial actual. Y para su desarrollo se requeriría, por un lado, controlar una tecnología aún en desarrollo que por ahora está en manos de empresas privadas, y por el otro lado hay que considerar que las implicaciones económicas y ambientales para su desarrollo serían mayores. Para comenzar a visualizar lo que implicaría explotar el litio en México, que de ser cierto que se trata de yacimientos en rocas o arcillas, implicaría en general el uso de minería a cielo abierto, mostramos los siguientes ejemplos. Eh, Está el ejemplo del proyecto Thacker Pass en Estados Unidos, que los invitamos a ver allí con más detalle y bueno, a visualizar ahora en la diapositiva el modelado de lo que implicaría y no fijarnos solo en el tajo, sino en todos los otros elementos asociados a una minería a cielo abierto. Pero voy a pasarme a un ejemplo más cercano, que es el de Bacanora, en Sonora Lithium, el proyecto de Sonora Lithium. De acuerdo con los reportes oficiales de este proyecto, se trataría de una mina a tajo abierto de 129 hectáreas y que además de los millones de metros cúbicos de agua que proyecta utilizar y para la cual ya tiene incluso algunos permisos, estima dejar 131 millones de toneladas de residuos tóxicos y 25 millones de toneladas de relaves húmedos, desechos que nosotros insistimos como REMA permanecerán a perpetuidad en la zona. Isa, tienes 2 minutos. Ok, bueno, en el informe presentamos varios temas de interés sobre, o sea, lo que nos preocupa sobre el acaparamiento de agua, sobre cómo este acaparamiento en particular o sea, en las zonas de prospección va a ser más importante, ¿no? Presentamos algunos mapas donde mostramos que la mayor parte de las zonas de proyecto y de prospección están dentro de zonas ya afectadas por riesgos hidrológicos y bueno, incluso con acuíferos que reportan déficit. Hablamos también del problema del uso de recursos públicos para impulsar una actividad que requiere tantos recursos y que también implica tanta especulación. Y tal vez centrarnos entonces en esta preocupación en torno al aumento de la criminalización, la violencia y los mecanismos de imposición que puedan darse a la luz de las reformas realizadas y sobre todo en el contexto que vivimos ya como país, donde la violencia criminal y la propia del Estado y las empresas operan de manera conjunta, particularmente en los territorios con minería. Estos hechos hay que leerlos también a la luz de otros decretos, como el de noviembre de 2021, donde se ordena la aceleración de los trámites requeridos para los llamados proyectos estratégicos. Y bueno, como cerrar por aquí diciendo que frente a todo esto, las organizaciones que nos agrupamos dentro de la REMA, y en esto coincidimos también con Mining Watch, nos parece que lo verdaderamente urgente no es promover los extractivismos, sino plantear más bien un alto a la exploración, la explotación, el beneficio y el aprovechamiento del litio y los demás minerales. Y bueno, nuestra postura como organización es que la verdadera utilidad pública de estos minerales es la determinación de dejarlos en el subsuelo. Para nosotros, para la REMA, el extractivismo no es menos malo si lo hace el Estado o una empresa privada o transnacional. Y pensamos pues que la ruta para frenar este modelo de despojo está justamente en fortalecer la autodeterminación de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas.
Muchas gracias y perdón por correrle a las compañeras que nos están ayudando en la interpretación. Muchas gracias a Isabel por ese contexto que nos acabas de presentar y que nos permite arrancar, siento yo, el webinar con un entendimiento en común de cómo se está pintando y legitimando la minería asociada a la llamada transición energética en México y también bajo qué discursos. Entonces, muchas gracias por presentarnos esos hallazgos de una manera tan clara. Sé que era bastante para cubrir en 20 minutos, entonces te agradezco. Solo un recordatorio para todas y todos que tenemos una cajita de preguntas y que pues estará abierta durante el webinar y al final pues las podemos estar respondiendo a medida que podamos o responderlas también al final del evento. Y también otro recordatorio que me incluye a mí también y a todos los panelistas de hablar despacio. Entonces es algo de lo cual somos culpables, de hablar muy rápido. Entonces, ahora quisiera darle la palabra al doctor Luca Ferrari. Veo que ya aprendiste la cámara y el sonido. Primero quisiera presentarlo. Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Milán, con un postdoctorado de la UNAM. Actualmente, él es investigador titular C en el Centro de Geociencias de la UNAM. Es uno de los coordinadores del Programa Nacional Estratégico sobre la Transición Energética de CONACYT y es profesor en el programa de posgrado en Ciencias de la Tierra y de Ciencias de la Sostenibilidad y en diferentes licenciaturas de la UNAM. Desde el 2005 se ha dedicado también al análisis del sistema energético nacional y global y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad. Doctor Luca, con este bagaje tan grande de conocimiento técnico sobre geología, no sé, me gustaría saber si nos puedes hablar un poco más sobre lo que Isabel ya abordó en su presentación, que era sobre este tipo de explotación del litio que se va a realizar en México, ¿no? En arcilla, y quizás las incertidumbres que existen sobre las posibles reservas y viabilidad económica de su explotación en México. También creo que con este conocimiento que tienes, creo que sería muy interesante escucharte hablar sobre apuntes y reflexiones sobre esta transición energética norteamericana y sobre la minería para la transición energética. Te doy la palabra, tienes 20 minutos. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación, aunque fue muy hace 2 días, pero afortunadamente tenía algo de material disponible. He preparado una breve presentación que realmente va a complementar lo que ya dijo Isabel y lo que dice el informe. El informe es realmente algo muy útil porque normalmente la crítica a los proyectos del gobierno en México vienen de la derecha o digamos de la oposición, pero en este caso se están poniendo bajo análisis, bajo una visión crítica, las declaraciones de este gobierno que se supone que es de izquierda, ¿no? Pero desde un punto de vista distinto, digamos. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Empiezo simplemente con recordar que el litio es solo uno de estas decenas de elementos críticos que se van a requerir para la transición, la llamada transición energética, que en la narrativa oficial es simplemente un cambio tecnológico, pasar de combustibles fósiles a fuentes renovables. Y entonces, bueno, sabemos que además del litio hay al menos otros 15, 20 elementos que son necesarios para la tecnología de explotación de las fuentes renovables. Las fuentes sí son renovables, pero la infraestructura para aprovechamiento no lo es. Es una infraestructura de alta tecnología que necesita grandes cantidades de minerales, entre estos el litio, pero también, como bien sabemos, está el cobre, el cadmio, el cobalto, el zinc, el aluminio, la plata, las tierras raras, etc., ¿no? Entonces,
Una cosa que es importante recordar también cuando se habla de transición energética para dejar el petróleo, el gas, el carbón en el subsuelo, es que esto es una falacia, porque las fuentes renovables dependen de la energía fósiles en todas las etapas de su ciclo de vida. Y particularmente en el caso de la minería, no es posible realizar minería sin el uso del diésel. Tenemos que remover cantidades enormes de roca para luego procesarla con muchas veces métodos de alta temperatura que requieren combustibles fósiles. Pero bueno, también la construcción misma de la infraestructura de las renovables implica el concreto, que se hace también con combustibles fósiles, el acero, que se hace 75% en el mundo con carbón coque o con gas natural, el mantenimiento y la instalación de toda la infraestructura se hace otra vez con combustibles fósiles, la construcción de paneles solares implica todo un proceso de alta tecnología de purificación del sílice, de la sílice, que se realiza a alta temperatura, que particularmente en China se hace con carbón. Entonces, esta idea que podemos dejar en el subsuelo el petróleo, el gas y el carbón y en cambio vivir de energías limpias e infinitas es una falacia. Ahora, en cuanto concierne a la minería, es importante también considerar que en el tiempo la ley minera, o sea, la concentración del mineral va disminuyendo porque existe esta ley de rendimiento decreciente que aplica a todos los recursos no renovables. Primero se va con los yacimientos más ricos, más abundantes, en el tiempo nos quedan cosas cada vez de menor concentración. Y entonces aquí podemos ver cómo la ley va decreciendo en la gráfica de abajo, pero esto implica, voy a poner exacto, esa es la tendencia a la disminución de la concentración del metal en la roca. Eso implica que para obtener la misma cantidad de metal necesitamos procesar cantidades crecientes de roca y también el procesado implica siempre consumo de agua y consumo de energía. Y entonces al disminuir la ley aumenta incluso de manera exponencial el consumo de agua y el consumo de energía. Estamos en una etapa entonces de la minería donde los yacimientos más ricos ya se han acabado hace muchas décadas y lo que queda son cosas cada vez menos ricas, con menos concentración. Eso implica cantidades crecientes de agua y energía para poder procesar el mineral. Ahora, viniendo al litio, esta fiebre del litio que se da desde algunos años se debe a que, se proyecta que la demanda crezca de manera exponencial, ya creció de una manera importante después de la pandemia, pero al mismo tiempo está aumentando mucho el precio, por ejemplo, del carbonato de litio. Aquí podemos ver solamente en los últimos 4 años cómo el precio se ha prácticamente quintuplicado, incluso ahorita estamos más arriba por acá en el 2023, y esto es principalmente por las necesidades del sector del transporte. Bueno, pero básicamente es el coche eléctrico particular. Hay que recordar que el litio hasta hace quizás 15, 20 años tenía un uso muy, muy modesto. Y entonces las reservas que se han identificado en el mundo van creciendo a medida que aumenta la exploración. Pero en la actualidad, digamos, estos son los principales recursos y estas las principales reservas. Los recursos no coinciden con la reserva. La reserva es algo mucho más específico que está basado en la factibilidad técnica de la recuperación, en el costo de extracción, es decir, la rentabilidad económica, que depende de qué, de la concentración del mineral y del costo de la energía, porque también, como hemos visto, si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la energía que se necesita para la minería y también para el procesado del mineral. Entonces, esto para que sea rentable, tiene que haber una suficiente demanda y un precio suficientemente alto de venta para que sea rentable todo el proceso. Ahora, lo que es importante recordar, ya lo decía Isabel, es que hay 3 grandes tipos de yacimiento de litio en el mundo y los que se han explotado hasta ahora son los de roca dura, pegmatita, que están principalmente en Australia,
y los de los salares del altiplano andino principalmente. Las rocas sedimentarias, o sea, donde el litio está en arcilla, hasta el momento no se ha demostrado que sea rentable su explotación, salvo últimamente, aparentemente, en Sonora y quizás en Estados Unidos, en Tucker Pass. Aquí pueden ver que los yacimientos del tipo como los que hay en México, de arcilla, es en cuenca sedimentaria, solo los hay básicamente en México, exactamente, en Estados Unidos y principalmente en Serbia, en Europa, en Europa occidental. Hasta el momento, la producción de litio se da principalmente de los salares andinos y principalmente en Chile, de la roca duras en Australia y también de varias minas en China que también tienen esos depósitos tipo salares. Ahora, en cuanto respecto a México, como ya se mencionó, hay toda una serie de localidades que se están explorando y la gran mayoría, si no es que todas, son del tipo de litio en arcilla. Esto, ¿por qué es importante? Porque requiere un proceso de concentración mucho más largo y sobre todo costoso. Hasta mediados de la década pasada, México prácticamente no tenía proyecto de explotación de litio y tampoco existía reserva certificada. Y actualmente, como ya se dijo, el proyecto de Sonora Lithium en Bacadehuachi, que está a casi 200 kilómetros de Hermosillo, en medio de la sierra, es el único que cuenta con reservas certificadas. El Servicio Geológico, como se dijo, está explorando todas estas localidades en México donde, gracias a mapeos preexistentes, estudios preexistentes, se sabe que existen anomalías de litio. ¿Qué es una anomalía? Es simplemente un lugar donde se ha mostrado que hay una cierta concentración de litio superior, digamos, al promedio que existe en la corteza terrestre. Pero de ahí a que se ubique un yacimiento puede pasar mucho tiempo. Y normalmente solo una pequeña fracción, una pequeña parte de todos los lugares que tienen alguna anomalía puede transformarse realmente en un yacimiento. Digamos que el proceso de exploración y luego para la puesta en marcha de una mina y de una planta de procesamiento requiere muchos años. Pasa por diferentes etapas de prospección, explotación, colecta, muestreo en superficie y en profundidad. De ahí se pueden estimar reservas probables y luego probadas, el estudio de factibilidad y que esto depende también de la ubicación del yacimiento, porque en el caso de Bacadehuachi estamos muy lejos de todos los servicios, digamos, si hay un camino, hay un pueblo chiquito, pero digamos, no tenemos, por ejemplo, el agua y la energía que se necesita para procesar el mineral, que tiene que hacerse en situ, evidentemente, dados que las concentraciones son de algunos miles de partes por millón, significa menos de 0.1% o 0.3%. Entonces no se puede evidentemente transportar todas esas toneladas de roca hacia una planta de procesamiento que esté lejos. Se tiene que hacer en situ. Ahora, el yacimiento en sí, que he tenido la posibilidad de visitar, está prácticamente en unas capas de arcillas. Aquí podemos ver donde se han hecho todas las prospecciones y se ha encontrado de manera casual, porque la empresa que exploraba aquí buscaba boro, pero no encontraron boro, pero sí encontraron ciertas concentraciones de litio. Entonces, ahora ese es el primer yacimiento que aparentemente tiene buenas concentraciones y se supone que puede ser rentable. Sin embargo, son, como pueden ver aquí, capas de arcillas. En algunos casos tienen alta concentración, en otros mucho menos, en otros no tienen nada. Esta heterogeneidad también es un problema a la hora del proceso posterior de concentración. Sin embargo, bueno, con los datos que proporciona la empresa Bacanora Lithium, hay reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas de rocas con concentraciones promedio de litio de 3.400 partes por millón, es decir, 0.34%.
que se traducen en 1.7 millones de toneladas métricas de reservas probadas, que es el número que siempre aparece en el caso de México. Si uno busca México, reserva de litio, el numerito que aparece son estas, porque son las únicas reservas certificadas. Ahora, es importante tomar en cuenta que el procesado de este mineral, o sea, de la roca que tiene esta baja concentración, pasa por muchas etapas que aquí están simplificadas. Se necesita triturar, moler, cribar, lixiviar con mucha agua, separar, secar, volver a lixiviar. Y luego hay un proceso importante que es la calcinación a 950 grados. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso implica una alta temperatura, y esas altas temperaturas, adivinen que no se puede hacer con fuentes renovables, se necesita hacer con combustibles fósiles, y entonces para ese fin la empresa que es propiedad de los chinos ahora, Gafen Lithium, prevé construir un gasoducto de 185 kilómetros para llevar gas natural hasta Vaca de Huachi para poder procesar este mineral. Y luego, bueno, también necesita agua y necesitan pozos de agua para extraer la que se necesita para todos los procesos de lixiviación, de precipitación, etcétera, hasta llegar finalmente al carbonato de litio. El agua que se consumiría en este proceso es inferior a la que se usa en los salares, pero sigue siendo un consumo de agua en una zona árida. Como muestran muy bien también en el reporte, estamos en una zona donde hay estrés hídrico. También, bueno, voy terminando, pero es importante considerar que si se quiere darle valor a la producción de litio, hay que considerar toda la cadena, la cadena que está asociada al litio. Es decir, no solo producir carbonato de litio, sino también las baterías. Baterías que no solo sirven para coche eléctrico, evidentemente, aunque ese es el uso principal, pero también tenemos batería de litio en nuestros celulares, nuestras laptops, en cualquier aparato electrónico que tiene, digamos, que se puede desenchufar, y también para almacenar energía eléctrica producida con fuentes renovables variables como eólico y solar. Ahora, aquí hay que ver cómo está la cuestión a nivel mundial. Tenemos que los minerales para la batería, porque en una batería no creen que entre solamente el litio, entra de manera importante también el cobalto, entra el grafito, entra el níquel, y bueno, y luego dentro de toda la, digamos, la industria de la renovable está evidentemente el cobre, la tierra rara y todo lo demás. Entonces, en el caso de los minerales están distribuidos, como pueden ver aquí, principalmente en el sur del mundo, en el sur global, en América Latina, en África, bueno, aquí dice Turquía, en China en buena medida, y en Indonesia, el níquel en particular, y algo sobre todo en Australia. Ahora, eso es importante porque resulta que esa transición energética tecnológica, corporativa, como la quieren, como se puede definir, la impulsan los países del norte, particularmente Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Europa, que a los que no le queda ya muchos combustibles fósiles. O sea, es muy fácil ser virtuoso cuando ya no se puede. Europa ya no tiene energía fósil básicamente, y ahora con las sanciones que han impuesto a Rusia se quedarán también sin buena parte del gas. Estados Unidos está en las últimas fases de explotación de los combustibles, digo, del petróleo no convencional, que podrá durar a lo mejor otra década, pero después de esto ya no hay nada. Canadá tiene las tar sands, o sea, las arenas bituminosas, que también son un petróleo muy, muy difícil, contaminante en su extracción, caro de producir, y es un petróleo no convencional. Y entonces, bueno, ahí está, impulsa la renovable, pero cuyos materiales para la producción de la infraestructura de su explotación
se gestan principalmente en el sur global. Entonces hay este aspecto de neocolonialismo, podríamos decir, donde el norte va a extraer ahora los elementos necesarios para la llamada transición energética. Y dentro de la cuestión de las baterías, es importante tomar en cuenta que básicamente China tiene el no tiene el monopolio, pero tiene, digamos, gran parte del procesado del litio y también de la fabricación de las baterías. Y por esa razón, bueno, la empresa Gafen compró la mina de Bacadehuachi pensando que es una inversión estratégica. Entonces México se encontró ahora en esta situación geopolítica donde empieza a haber una confrontación cada vez más tensa entre Estados Unidos y China, como ya se mencionó, y Estados Unidos presiona también a México para que el litio que podría haber, que no sabemos todavía cuánto realmente es extraíble, es rentable económicamente en México, no quede para los chinos, sino quede para Estados Unidos. Lucas, Sí. tienes un minuto. Muy bien, voy a terminar. Bueno, esa es la última, de hecho. Entonces, estamos en esta situación geopolítica donde estamos en esta integración energética con Estados Unidos, donde ha habido varias visitas de John Kerry, también la visita de Joe Biden y Trudeau recientemente a Sonora, el plan Sonora, donde se están construyendo megaparques solares que se quieren replicar, pero también se quieren construir un terminal de gasificación para exportar el gas de Estados Unidos y también construir varias líneas de interconexión de los parques solares de Sonora con Estados Unidos. Y dentro de esto entra el proyecto del litio. Entonces, todo indica que, como lo indican ahí también en el reporte, estos proyectos que se están, digamos, presentando como proyectos nacionalistas y además ecologistas, en realidad son parte de esta nueva dependencia de México hacia Estados Unidos, donde México sigue siendo un proveedor de materias primas, de commodities y maquilador, porque también se habla de construir fábrica de coches eléctricos en México, pero el mercado está en Estados Unidos. Entonces yo concluyo solamente diciendo que sí, yo estoy bastante de acuerdo con la visión que se presenta en este reporte de que es una nueva, digamos, no hay nada de nuevo finalmente. México sigue siendo subordinado a Estados Unidos ahora dentro de esta política del nearshoring, como Estados Unidos ya no quiere que las cosas se produzcan en China, ahora está México y desafortunadamente parte de estos recursos nacionales van a muy probablemente acabar para el mercado americano. Gracias. Muchas gracias a ti, Luca, por esa presentación. Creo que con lo que o sea, fue muy completa y creo que abordaste temas, profundizaste temas de la presentación anterior de Isa. Con lo que yo me quedo fue esto último que estabas hablando, ¿no? Creo que es importante recordar esta integración regional, porque siento que este proyecto que estamos hablando, que nos junta el día de hoy del proyecto de litio en México, responde a una política neoliberal capitalista que viene de países como Canadá, ¿no? Donde yo me encuentro. Entonces, muchas gracias por eso, porque también siento que va en sintonía con lo que hemos puesto en el reporte. Bueno, entonces, por último, quisiera invitar a Jorge Campanini. Jorge, bueno, ya veo que prendiste tu cámara. Jorge Campanini es boliviano. Él nació en la ciudad de Oruro y estudió ingeniería ambiental en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Espero que hayas tenido unos buenos carnavales en Oruro, que fueron las
el fin de semana pasado. La experiencia profesional de Jorge está vinculada a la problemática socioambiental minera, siendo facilitador de conflictos ambientales y técnico en medio ambiente en la ciudad de Oruro. Desde hace más de 10 años, él es parte del Centro de Documentación e Información Bolivia, mejor conocida como el CEDIP, donde forma parte del equipo de investigación, teniendo como objetivo el desentrañar la realidad de los recursos naturales vinculados a los extractivismos mineros e hidrocarburíferos. Jorge, como sabes, y ya lo mencionó un poquito Isabel en la primera presentación, y como lo abordamos también en el reporte, el gobierno de México ha explicitado muchas veces que el proyecto de litio mexicano sigue este paradigma del proceso boliviano, lo cual creo que lo hace muy relevante revisar qué ha sucedido exactamente en Bolivia en los últimos años. Entonces creo que es muy importante contar con tu presencia el día de hoy, como para que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde centros de investigación, desde organizaciones sociales, desde comunidades afectadas, este proceso de minería de litio en Bolivia? ¿Ha sido tan exitoso como lo pintan a nivel internacional? Gobiernos, tanto el gobierno boliviano cuando sale al exterior, en este caso el gobierno mexicano, ¿cuán verdadero es son estos discursos que se plantean a nivel internacional? Te doy la palabra y tienes 20 minutos y otra vez el recordatorio a nuestras intérpretes. Por favor, si puedes hablar despacio. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Creo que es urgente la discusión y el debate respecto a lo que sucede ahora en nuestros territorios con el tema de la extracción de minerales. Agradezco a Luca y a Isabel por tan excelentes presentaciones y sobre todo porque me da pie a poder tal vez continuar con un poco el debate, la discusión, planteando justamente la problemática en Bolivia respecto al litio, que como decías, Viviana, ha estado muy presente últimamente en los medios de comunicación, en los acuerdos internacionales, en la presencia de los gobernantes y todo, ¿no? Yo quiero partir, voy a tratar de no repetir mucho lo que ya se ha dicho, pero sí subrayar de que hay un consenso por parte de universidades, instituciones académicas, investigadores, consultoras, grandes agencias, ¿no? Reguladoras, etcétera. Y todas coinciden en lo que hemos venido diciendo, ¿no? La demanda de litio y de estos minerales de transición se va a disparar. Todos coinciden en que, bueno, dependiendo el periodo, etcétera, va a ser, y dependiendo del mineral también, una demanda exponencial en los próximos años, y es algo que ya lo estamos viendo, ¿no? Este cuadrito nos está mostrando más o menos cuál va a ser el incremento en relación a la producción del 2018 justamente de estos materiales que están vinculados a, por ejemplo, el tema de las baterías, de los automóviles eléctricos, de la generación de energías alternativas, etcétera, ¿no? Y eso más o menos está relacionado justamente a que, en el caso concreto del litio, que esta demanda está vinculada directamente al tema de la electromovilidad. Es decir, a las baterías eléctricas, a los automóviles eléctricos, y que es parte de una política que ya está en marcha, sobre todo en el norte global, ¿no? Y por parte también de los países que generan estos productos, como puede ser como es el sudeste asiático. Y una cosa que quería remarcar acá es, en el caso del litio, por ejemplo, el consumo de casi, y en realidad de más del 50% del litio lo hace China. Entre China, Corea del Sur y Japón consumen casi el 90% del litio que se produce en el mundo, ¿no? Es entonces que la dirección va para allá. Y es lo que comentaba Luca, ¿no? Esta demanda genera en nuestros territorios, obviamente, zonas de sacrificio, polos de extracción,
zonas de enclave, participación de transnacionales, el rol de los estados, la combinación de los mismos, que generan obviamente todos los conflictos que hemos visto en todo este tiempo. Este cuadrito más o menos nos está mostrando, lo puse ahí porque son los principales productos que demanda China, en este caso, de Sudamérica, ¿no? Entonces, China es el gran consumidor del hierro brasilero, de la soya argentina brasilera, del cobre peruano y chileno, petróleo de Ecuador, de Venezuela y ahora del litio, ¿no? Del litio que se está masificando, ampliando, profundizando varias operaciones, proyectos, prospectos, ¿no? Sobre todo en lo que se ha mal llamado el Triángulo del Litio, ¿no? Que en el fondo es la puna andina. Es una zona de alto estrés hídrico, está fuertemente vinculada con lo que es el desierto de Atacama. Hay muchas comunidades indígenas originarias ahí, una gran biodiversidad, ¿no? Y que bueno, actualmente está siendo objeto o foco de estos intereses, ¿no? Y como les comentaba, esto solamente nos muestra las grandes zonas y en el caso concreto solamente de China, ¿no? A esto hay que sumarle obviamente otro tipo de recursos que son extraídos, otros intereses, y vamos a tener ahí un mapa mucho más completo. Pero lo que nos está ahí graficando es que esta demanda, sobre todo del norte global, de los países con poder de transformación de recursos naturales, generan este tipo de configuraciones territoriales, ¿no? Y ahora pasando a manera de preámbulo al caso concreto de Bolivia. Como decía Luca, ¿no? El litio se extrae de roca, de arcilla, como también de los salares, ¿no? Y en los salares se presentan las salmueras. Las salmueras son una solución que tiene litio, otros metales y agua, ¿no? Es una solución pesada, si vale el término, por la cantidad de metales que tiene, y el procedimiento es extraer esta agua del subsuelo, que está en los salares, evaporarla con acción de la energía solar, lo que clásicamente se hace, y las sales que se van obteniendo son posteriormente procesadas, ¿no? Se hace la molienda, el secado, lixiviación, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace todo un procedimiento que, en función de las características de la salmuera y la cantidad de litio que existe, es diferente. Cada salar, tanto en Bolivia, en Chile, Argentina, tiene características físico-químicas diferentes. El salar de Atacama, por ejemplo, es el salar más próspero, más productivo, si vale el término, en la región. Y las impurezas que vienen acompañadas con el litio son menores en relación, ¿no?, con el salar de Uyuni. Por tanto, los procesos para la obtención del litio son mucho más ágiles y no tan complejos. En el caso del salar de Uyuni, se ha determinado que por cada unidad de litio hay 20 unidades de magnesio, ¿no? Y esta impureza asociada es compleja de ser separada, ¿no?, para la obtención después del carbonato de litio y productos que vayan a derivarse del mismo. Entonces, cada salar tiene una diferente característica físico-química, y por ende necesita un tratamiento en cierta parte del proceso diferenciado. En el caso boliviano, nosotros tenemos el salar más grande del mundo, ¿no? Y se han cuantificado, y eso voy a venir después, ¿no? Y la carta de presentación de Bolivia fue la cantidad de salmuera y por tanto la cantidad de litio que se puede inferir de la misma, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido con esto en la actualidad. Bolivia desde los años 80 tiene la intención de explotar su salar, ¿no? De recurrir a medidas, a políticas. En caso, por ejemplo, de compañías o empresas, en 1989 se tuvo a la famosa Litco en Bolivia firmando un contrato para la explotación del salar,
que no funcionó porque el Estado boliviano quiso incrementar los impuestos, las tasas a la empresa y se fue, ¿no? La Litco es lo que después se llamó la FMC y ahora cambió de nombre a Livent, es una empresa norteamericana. Y desde el 2008, con la llegada del presidente Evo Morales, se ha retomado de alguna forma la idea de la explotación del Salar de Uyuni y declarar este recurso como estratégico, para lo cual se ha construido todo un marco normativo logístico que vaya de alguna manera a cumplir esta tarea, ¿no? Entre estos elementos está, por ejemplo, la constitución de una empresa nacional, ¿no? Que realice sobre todo y con mandato legal inicialmente la concentración del litio, ¿no? Es decir, la obtención del carbonato de litio como materia prima, y después recién podrían hacerse asociaciones, podrían participar empresas extranjeras. El salar de Uyuni y todos los salares se han declarado como reserva fiscal, ¿no? Entonces solamente el Estado puede operar en ellas con su empresa, o en este caso yacimientos de litio bolivianos. Esta empresa se crea mediante ley y que viene a continuar un trabajo que se había iniciado a partir de la empresa nacional de minas, que es la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Entonces, toda esta estrategia que se ha trazado desde, como mostraba anteriormente, desde el año 2006, 2008, ha tenido como resultado el establecimiento, ¿no? Inicialmente de una red de explotación y transformación a escala piloto de litio. Escala piloto porque no se ha podido pasar o no se está pudiendo pasar al nivel industrial, y lo voy a mostrar más o menos por qué y qué causas ha sido al respecto. En términos de recursos, el 2019 Bolivia publica el dato de que se hace una caracterización de la cantidad de litio que existe en Uyuni, ¿no? Y bueno, resulta siendo que el Salar de Uyuni almacena tal vez la mayor cantidad en el mundo, 21 millones de toneladas, ¿no? De litio, ¿no? Pero esto, ojo, es el 2019. El proyecto de litio, tanto a su escala piloto y el inicio de proyectos a escala industrial se da desde el año 2012 al 2018, es decir, hemos proyectado plantas, en este caso industrial, y voy a mostrar cuáles después, sin conocer todavía hasta ahora con certeza cuál es la cantidad de reservas que tiene el Salar de Uyuni, ¿no? Y el Salar de Uyuni no aparece en ningún reporte, estudio, y no hay información en Bolivia de cuál es la certificación oficial de reservas que almacena este salar, ¿no? Entonces, Luca lo decía en su presentación, que hay una diferencia sustancial en términos de reservas y recursos, ¿no? El recurso es lo que los datos, la información nos pueden hacer inferir de qué cantidad de mineral contamos, y los recursos es cuánto de ese mineral o de ese recurso se puede transformar, se puede extraer, se lo puede comercializar, ¿no? Entonces, eso en Bolivia no existe, y para hacer minería, para hacer diseños de ingeniería, para hacer negocios, lo que se necesita y lo que normalmente se aplica es el tema de las reservas, y eso todavía no hay. Entonces, Bolivia proyectó su estrategia de litio sin tener primero datos de reservas y conociendo muchos años después una estimación a nivel de recursos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas por los cuales hasta el día de hoy lo que Bolivia tiene solamente son plantas a nivel piloto, planta de carbonato de litio, de cloruro de potasio, de materiales catódicos y de baterías, ¿no? Que producen cantidades ínfimas, ¿no?
pequeñas cantidades, pequeñas unidades, solamente para el tema de propaganda o cosas así. Las plantas industriales, bajo la técnica de la evaporación solar que había mencionado, solamente tenemos la de cloruro de potasio, que es un fertilizante que también se obtiene de la explotación de la salmuera, y en una fase intermedia antes del carbonato de litio se obtiene este producto. La planta industrial estaba planificada para una producción de 700,000 toneladas al año. Al final terminó construyéndose con una capacidad productiva de la mitad, 350,000, y no tiene actualmente no tiene ni el 20% de producción de toda su capacidad. Y la planta de carbonato de litio recién está en fases final de construirse. Todos dicen que este año va a terminar de construirse con una capacidad de 14,000 a 15,000 toneladas anuales. ¿Por qué menciono esto? Porque en el momento que se diseña la estrategia de boliviana de litio, como decía, nuestra carta de presentación era el Salar de Uyuni, y en ese momento, hace más de 10 años atrás, nuestra intención era, o la intención de Bolivia, hablándolo en ese sentido, era competir con los vecinos, con Argentina y con Chile, cuyos niveles de producción estaban más o menos alrededor de los 14,000, 15,000 toneladas. Ahora, actualmente, la situación ha cambiado. Argentina ha superado de lejos y Chile se ha duplicado y a punto de triplicar sus niveles de producción. Entonces, han sido más de 10 años en los que Bolivia todavía no logra, ¿no? Implementar un proceso industrial, ¿no? En este caso concreto de concentración de litio. Se ha tenido el tema, por ejemplo, aquí señalo Alemania y China, que antes de la crisis política social del 2019 se construyó, en caso concreto de Alemania, una empresa mixta, ¿no? Para, digamos, procesar los residuos o salmuera residual de todo el proyecto de litio, ¿no? Y producir hidróxido, ¿no? De alguna manera llevar a un grado semi-industrial, y con una empresa china que es la Tabea Boacheng, hacer lo mismo y ampliar la construcción de plantas a otros salares, en este caso Coipasa y Pastos Grandes, que vienen a ser los que vienen en secuencia en grado de importancia, ¿no? Entonces, como les decía, solamente tenemos una planta industrial de cloruro de potasio funcionando, ¿no? Al 20% de su capacidad media operativa, ¿no? Y unas plantas piloto que de alguna manera están representan la producción nacional, ¿no? Y algo que quería comentar también, y que creo que es importante y nos convoca ahora, son los riesgos ambientales. Lastimosamente, primeramente, obtener información en Bolivia, información de las empresas, información del Estado, cada vez es más difícil. Y ha costado mucho que podamos acceder a los estudios de evaluación de impacto ambiental de la planta industrial de cloruro de potasio, y la planta de carbonato de litio, para poder conocer, ¿no? la severidad de los impactos ambientales. Entre ellos, esto solamente para mencionar, ¿no? Un proyecto de litio en una zona de estrés hídrico puede consumir más agua, ¿no? que una mina a cielo abierto, ¿no? Porque al final de cuentas el litio o la extracción de litio es una minería de agua, o se le ha llamado también una minería de agua, por estas características que tiene la salmuera. Entonces, en una zona bastante crítica, intensificar, profundizar este tipo de actividades tiene muchos impactos, y además hay un elemento que también hemos evidenciado analizando estos estudios, era justamente de que la información hidrogeológica no se tenía, ¿no? Cuando se hicieron los estudios, no se tenía información hidrogeológica de la zona del salar. Es decir, los impactos ambientales prácticamente no son
pueden ser peores, para verlo más fácil. Y otro elemento también que es interesante en este sentido es que las comunidades indígenas de alrededor y sobre todo cerca de la zona donde se está explotando, no tuvieron la consulta previa, ¿no? Y eso que son organizaciones, comunidades, pueblos indígenas reconocidas por el Estado, ¿no? Y de donde incluso se obtienen los recursos, agua de proceso, por ejemplo, para llevar hasta la planta o hasta la zona donde se van a instalar las plantas, y no han tenido la información suficiente y necesaria para poder de alguna forma exigir los derechos que tienen las comunidades frente al Estado, frente a las empresas, ¿no? Entonces, para cerrar, y ya lo cierro, han sido 13 años, la mayor inversión en minería que ha hecho el Estado boliviano, ¿no? En la historia, no ha ejecutado ni la mitad, y se ha manifestado este fracaso, ¿no? Que he ido mencionando el año 2021, cuando Bolivia decide cambiar completamente su estrategia y llamar a empresas extranjeras para que se implementen tecnologías de extracción directa de litio que son muy diferentes a la evaporación que mencionaba al principio, de las piscinas de evaporación, de salmuera, sino que se implementen tecnologías para selectivamente extraer el litio de las salmueras. Como les mencionaba, se han presentado varias empresas y este año, el 20 de enero, se ha firmado un acuerdo, ¿no? con una de las grandes compañías chinas de producción y comercialización de baterías, ¿no? Un consorcio que se ha formado de empresas chinas para la implementación de complejos industriales de extracción directa de litio, ¿no? En los salares de Uyuni y Coipasa. Entonces, de alguna forma, Bolivia ha desechado su proyecto de 10, 13 años, ¿no? Y ahora apuesta a que todavía no se tiene muy claro bajo qué figura legal, bajo qué condiciones, y sobre todo con una empresa que no tiene, o con un consorcio que no tiene experiencia en extracción de litio, y además de que la extracción directa de litio no se tiene mucho conocimiento en el mundo, en cuanto a producción a escala industrial, se va a llevar una nueva aventura al respecto. Termino con esto y para tenerlo clarito. Esta es la comparación de la producción de Bolivia, Argentina y Chile desde el 2017. Como ustedes pueden ver, la planta piloto, etcétera, en lo que produce Bolivia es simbólico. Lo que ahora se ha publicitado ha sido los precios, ¿no? Por el efecto del precio del litio ha habido una mayor venta tal vez, ¿no? Pero en términos de material como tal, frente a nuestros vecinos, todavía sigue siendo ínfima. Y los problemas socioambientales y los riesgos ambientales para lo que implica tanto la conclusión del proyecto evaporítico como lo que va a ser los proyectos de extracción directa de litio son, sobre todo en este último, genera muchas dudas al respecto. Hay más dudas que certezas, y con eso muchas gracias por la invitación y disculpas por pasarme. No, para nada. Gracias a ti por participar en este evento. Creo que estamos muy contentos de la participación de todas y todos, y muchas preguntas, entre ellas preguntas para todos los ponentes, y hay tanto interés por lo que hemos conversado el día de hoy que muchas personas nos han preguntado si les pueden compartir sus presentaciones PowerPoint. Entonces, si ustedes están de acuerdo, luego podemos enviar esas presentaciones, así como el informe, el resumen del informe y un comunicado que ha sacado REMA sobre el reporte. Pero bueno, eso lo abordaremos al final del evento. Tenemos quisiéramos ahorita abrir como este espacio para un par de preguntas de las personas que se han juntado a este lanzamiento. Sé que varias de las preguntas ya han sido respondidas en la cajita de preguntas. Sin embargo, quisiera
ver si hay más preguntas en el chat que quizás no han sido respondidas. Bueno, quizás una que creo que no ha sido respondida por ahora es, nos preguntan sobre la prospección del litio. Creo que esto ya se respondió un poco, pero quizás sería bueno como ahondar un poquito sobre el tema de la prospección del litio, si solamente si solo la realiza el SGM o también participan otras empresas mineras. No sé si Isa o Luca quisieran responder un poquito más o ahondar en esa pregunta. Bueno, si ya empiezo yo, en todo caso, me dices Isabel. En este momento es el servicio geológico, o sea, anteriormente al cambio de la ley minera que se hizo en México el año pasado, el litio era una concesión como todos los demás minerales y entonces había empresas privadas que estaban haciendo su prospección en las concesiones de exploración que se le había concedido, pero después de la ley, de los cambios de la ley minera donde se reserva el litio para el Estado y bueno, ahora está el decreto sobre un área específica, es el servicio geológico que es parte de la Secretaría de Economía de México que está llevando a cabo la exploración sistemática de las del potencial, digamos, de los sitios donde hay anomalías. Tengo entendido, pero esto quizás lo sepa mejor Isabel, que las demás empresas ya no han hecho exploración en los últimos años, aparte lo que ha hecho Gaffen, pero quizás ellos tienen más precisa la situación. Sí, en el informe se detalla algunos de los casos que presentábamos. Sí hay exploración también, al menos de otras 3 empresas, y están allí, pero como decía Lucas, se hicieron antes, hasta donde sabemos, digamos, los datos públicos son de que se hicieron antes de esta reforma de abril de 2022. Perdón, en efecto, ahora existe Litio MX, o sea, se creó con decreto el año pasado esta empresa del Estado, pero que realmente no tiene un presupuesto propio, depende de la Secretaría de Energía y se está apoyando básicamente al servicio geológico. Quizás en futuro pudiera existir la posibilidad que Litio MX tenga su propia división, digamos, de exploración. Gracias, Luca e Isa. Quizás otras 2 preguntas que veo acá que están como un poco parecidas y las voy a juntar. La primera dice, desde el punto de vista jurídico, ¿qué podemos hacer para judicializar el despojo de los territorios de pueblos originarios? Y otra que va más o menos por la misma línea dice, ¿cómo va a ser el trato con los dueños de las tierras en cuanto a los proyectos de litio? Quizás creo que sería interesante escuchar acá a Isa. Sí, ¿Quieren sumar? sí, gracias. Pues formalmente, o sea, digamos, todo esto tiene que ver con el subsuelo, digamos, o sea, siempre está el tema de los propietarios de la tierra, ¿no? Desde antes la ley minera ya tiene posibilidad, o sea, no solo el litio, sino en general hay posibilidad de expropiación, pero sin embargo desde la REMA no tenemos registro de que esto haya ocurrido. Creemos que es más posible o es más riesgoso el hecho que ocurra este tipo de acciones más impositivas al calor pues de las reformas hechas y de considerarlo como de utilidad pública y estratégico. En este sentido, bueno, de todas formas, o sea, los dueños de la tierra siguen siendo los sujetos de derecho que tienen posibilidad de decidir si entra o no una minera o cualquier otra cosa sobre su territorio. Particularmente esto opera en los núcleos agrarios, donde los propietarios de la tierra no son colectivos y entonces a quienes se les tiene que pedir permiso es no a individuos, sino a la asamblea en su conjunto. Por eso desde la REMA nos enfocamos tanto justamente en hacer procesos informativos y fortalecer estos espacios de toma de decisiones, estos espacios de gobierno autónomos que puedan en todo caso justamente tomar decisiones antes de que la minería llegue, ¿no? Hay varios permisos que no solamente convocan o requieren
que tienen que ver con los propietarios directos de la tierra, sino también con permisos incluso municipales, ¿no? La estrategia de la REMA tiene que ver, y esa es como la estrategia, podríamos decir jurídica, es que se hagan actas municipales, bueno, y es una estrategia amplia, ¿no? Que no solo sigue la REMA, pero es, sí es importante, es lo que nosotros también estamos impulsando, que se tomen decisiones antes de que estos proyectos inicien. Gracias, Isa. Acá hay un par de preguntas que están ligadas a la empresa Litio MX, que creo que las voy a juntar. Una dice, ustedes mencionan en el reporte que lanzamos el día de hoy, que hay quienes aplauden la creación de Litio MX como un hito en la soberanía nacional por el control del litio. Pero ustedes notan en el reporte que esto en verdad lo que a quienes van a beneficiar son a otros gobiernos, ¿no? Gobiernos de Estados Unidos y Canadá. ¿Nos pueden hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre en verdad quiénes se beneficiarían o se van a beneficiar de la creación del litio MX? Y otra pregunta muy relacionada dice, la creación del litio MX parece que solo hace al gobierno mexicano socio de toda la exploración privada autorizada de litio que se haga en México en el futuro. Y no tiene, o sea, pareciera que no tuviera interés en detenerla o proteger a las comunidades. ¿Es esto correcto? Tal vez sobre esta última, efectivamente, ¿no? Digamos, la asociación que el Estado pueda hacer o no con empresas privadas, pues no, digamos, no la podemos, o sea, podemos sospechar que va a hacerlo, lo ha dicho el presidente muchas veces, ¿no? Que este proyecto requiere de inversión privada, ¿no? Y es lo que señalamos en el informe. Y sí, justamente, bueno, pero más allá de saber si lo va a ir con unos o con otros o con todos al mismo tiempo, que depende también de lo que acepten estas empresas, que insistimos en el marco de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, tienen muchísimas ventajas para también demandar al propio Estado mexicano, ¿no? No solo si el Estado, como vemos, está impulsando por sí mismo, digamos, la explotación de estos recursos, sino también en un caso idílico para nosotros o muy raro, que planteara limitarlos, ¿no? Es decir, pero bueno, sí no vemos que vaya por allí, lamentablemente, desde nuestra perspectiva. Sí, solo agregaría que sí, desafortunadamente se ve que va un poco en esta dirección que menciona Isabel, porque también yo creo que la supuesta nacionalización del litio se dio más como un argumento de lucha política que como algo realmente de beneficio concreto, económico para el Estado. Pero el problema es que cuando es de interés de la nación se puede expropiar y se puede además ir con toda la fuerza del Estado por encima de los derechos de los individuos, de las comunidades. Desafortunadamente hemos visto esto en algunos proyectos del Estado, cosa que en cambio cuando es una compañía extranjera o mexicana es un poco más difícil. Entonces es un poco peligroso todo esto si no hay una presión realmente seria para que se proceda de acuerdo a las leyes que no son lo mejor, pero lo que existe, digamos, de defensa legal en México. Gracias. Veo dos preguntas también para Jorge del CEDIP. Dice, la primera, ¿en realidad hay una posibilidad de que Bolivia se convierta en protagonista del mercado internacional global, en el mercado de litio? Y otra dice, ¿realmente no existen alternativas más creativas para la generación de energía que no involucren contaminación o abuso? Me pregunto, dice la persona, me pregunto si realmente el desarrollo tecnocientífico no nos da para más que producir energías limpias con combustibles fósiles o expoliando territorios comunitarios. Wow. Ya, sí, sí. Respecto a la primera pregunta, como les decía, el Bolivia tenía una carta, iba a jugar su carta del Salar de Uyuni y su apuesta principal era
salir de este esquema de país productor de materias primas e industrializar sus recursos y llegar a la construcción de las baterías. Y en algún momento el presidente Evo Morales dijo, vamos a construir automóviles en Bolivia con estas baterías. El problema es que el tema de la electromovilidad, de los automóviles, las baterías, no es solo litio, es cobre, grafito y muchos otros minerales que si los tuviéramos, o digamos que los tenemos en Bolivia, los tenemos también en estado de puro concentrado. Por ejemplo, el cobre, no podemos, Bolivia no tiene la capacidad tecnológica ni de producir alambrón de cobre, ¿no? Entonces, todos los componentes de la batería los importamos, ¿no? Los tendríamos que importar. Y desarrollar esa tecnología y manufactura, no estamos en las condiciones, ¿no? La única apuesta que se tiene es reemplazar esto, ¿no? Porque es algo que no creo que suceda, ¿no? Reemplazar esto con volumen extraído, ¿no? Y aún así es difícil porque al no tener mar, ¿no?, se encarece el transporte del litio hacia los puertos, y la competitividad que quiere tener Bolivia con los países vecinos y con otros se va a reducir, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil, ¿no? Dadas las condiciones, dada la situación como está ahora. La salida que se plantea es una salida tal vez en términos, como les decía, de la industrialización del producto, que incluso llega a la confusión. Bueno, muchas autoridades confundían, por ejemplo, de tener una planta industrial de concentración de carbonato de litio como un proceso de industrialización, de transformación de la materia prima. Pero no es así, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, que me parece muy interesante, porque nos cuestiona un tema importante. Bueno, todos los años, y el año pasado en especial, todos los reportes de BP, EIA, etcétera, etcétera, nos han mostrado algo preocupante. En lugar de disminuir nuestra dependencia a los combustibles fósiles, ha subido, ha incrementado, ¿no? Entonces la producción de petróleo, gas, etcétera, la demanda ha subido, ¿no? Todo el discurso ambiental, del cambio climático, de las COPs, etcétera, cae en algo, bueno, es un tema para discutir, y algo que quería aclarar con fuertes energía: el litio no es una fuente de energía todavía, no es. Es un almacenador de energía, y almacena energía que puede venir del fracking, que puede venir de petróleo de la Amazonía, que puede venir de zonas, de territorios invadidos, destruidos, etcétera, ¿no? El litio como energía todavía es un paradigma científico que no se ha alcanzado a llegar a un puerto, ¿no? El litio más 3, ¿no? Y en términos de fusión nuclear, etcétera. Pero hasta mientras solamente es un almacenador de energía. Y en ese contexto creo que nuestra sociedad, la humanidad está ahorita en una encrucijada muy difícil, y apostar a hacer más minería, a profundizar la matriz extractiva, a destruir más territorios, nosotros tampoco compartimos que esa es la salida. Muchas gracias, Jorge. Soy consciente del tiempo, entonces quiero asegurarme que todas las preguntas estén juntas en una. Voy a hacer una última pregunta que creo que abarca varias de las preguntas, y dice, y con eso terminaríamos y luego haríamos el cierre. Dice la pregunta: ¿nos pueden hablar un poco más sobre el papel que tiene el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, sobre la situación de los proyectos de litio en México? ¿Qué papel tendrán las empresas mineras que los encabecen, y en la forma en que éstas influyen en la especulación por el litio que se está manifestando en México? Pues algunas ideas, digamos, a una pregunta muy grande, ¿no?
y recuperando lo que ya van a poder ver en el informe. Pues esto, o sea, las reformas que se dieron en torno a las partes esenciales o core parts, ¿no?, de la industria automotriz, es lo que vemos que es clave para entender por qué, bueno, esto ya lo decía Luca también, ¿no? O sea, por qué va siendo urgente, pues, digamos, para el sector automotriz y quiere verse, para aquellos automóviles que quieran tener es, ser favorecidos por por el TLC, digamos, bueno, por el TEMEC, por esta zona comercial que va quitando impuestos y aranceles, ¿no?, a la comercialización de productos. Eso, una de estas partes esenciales son las baterías de litio. Y bueno, en ese sentido es que se entiende pues la presencia o el tutelaje casi que ha hecho muchos, no solo el gobierno estadounidense, sino también las empresas, ¿no? O sea, apenas también se están disputando en dónde se va a quedar Tesla, la inversión de Tesla, si es que la hace, ¿no? Si se queda en Monterrey, o Nuevo León, o se queda más bien en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, hay una clara injerencia allí en este sentido. Al final del día, pues, aún no queda del todo resuelto hacia dónde va a decantarse la producción, aunque perfila ya bastante que tiene que ver con esta articulación de producción de carros en Estados Unidos. Pero al final del día, digo, no se sabe aún por qué estas concesiones o las más avanzadas bueno, son concesiones, algunas de ellas sí vigentes, de empresas privadas, ¿no? Entonces, la postura que tome Ganfeng, por ejemplo, que es una empresa china, pues dependerá de ella, ¿no? Y de lo que le ofrezca el Estado mexicano para, en todo caso, sí venderle no a China, sino a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que este último decreto de hace unos días es prácticamente una forma de presionar la empresa en una negociación que creo que se está tratando de dar con los chinos para hacer algo de un acuerdo para una producción conjunta, claro, bajo la supervisión, la tutela del Estado, la soberanía del Estado ahí queda claro, pero finalmente donde ellos inviertan, porque no creo que en este momento el Estado mexicano tenga el capital para arriesgarse a una producción donde no tiene la tecnología, porque la tecnología la ha desarrollado Gafeng, la ha patentado, y entonces yo creo que se va hacia posiblemente hacia un acuerdo donde bajo el marco de Litio MX, pero realmente quien está desarrollando todo esto es una empresa privada transnacional, aunque sea China. Eso es lo más probable, sí, segundo. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecerle a todas y todos, primero que todo, a ustedes los panelistas por su tiempo, el esfuerzo que han puesto detrás de las presentaciones. Muchas gracias. Me hago eco a los comentarios en el chat de los participantes que los felicitan por tan excelentes presentaciones. Muchas gracias. Creo que todas y todos hemos aprendido bastante el día de hoy. Hay mucho interés en este tema, es un tema muy importante porque sabemos que, como lo mencionó Jorge, una de sus últimas intervenciones, el tema del litio es un tema que anda muy, como por falta de una mejor palabra, muy de moda en los medios, ¿no? Con todo este tema de que necesitamos la minería para la transición energética y cómo se presenta como la solución ante esta crisis climática que nos afecta de norte a sur y de este a oeste. Entonces es muy importante lo que ustedes han compartido con nosotros el día de hoy y siento que también es muy importante desde Canadá escuchar los impactos, cómo se está viviendo esto los discursos que escuchamos y que son promovidos por gobiernos como el canadiense, ¿no? Junto a la industria minera canadiense, que nos dicen aquí en Canadá que es necesaria esta minería, pero que siento que no muchas personas aquí que vivimos en Canadá nos damos cuenta de
de cómo esto se materializa en el territorio, ¿no? En cuanto a falta de respeto a los derechos, derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y en destrucción de territorios. Entonces, de nuevo, muchas gracias por sus presentaciones y por compartir con nosotras y nosotros. Entonces, para terminar, también decirles a todos que el reporte lo estaremos enviando por correo electrónico a las personas que se registraron al evento. Vamos a enviar un correo de seguimiento y ahí encontrarán el reporte, un resumen que hemos preparado del reporte en inglés y en español, así como un comunicado muy potente de REMA que justo ha lanzado en la última media hora. Entonces, estén muy atentos. Muchas gracias por acompañarnos hasta la final del evento. Esto creo que no pasa muy de seguido, que las personas que se han juntado desde el primer minuto sigan con nosotras. Entonces, muchas gracias a todas y todos por participar, a nuestras intérpretes, lógicamente, muchas gracias, y a todas las personas de tanto el equipo de REMA como en el equipo de Mining Watch Canadá que trabajan tras bambalinas para hacer esto posible. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y estaremos en contacto para hacerle seguimiento a la discusión, a esta reunión. Buenas noches, hasta luego. Gracias.